se nos pide que encontremos dx usando la diferenciación implícita antes de diferenciar ambos los lados con respecto a x. Necesitamos usar nuestras propiedades de exponentes negativos y escribir 2 divididos por x o 2 divididos por x a la primera como 2x a la potencia de menos 1, y reescribe 3 dividido por y o 3 dividido por, y el primero como 3y a la potencia de menos 1. Por lo que la ecuación dada equivale a 2x a la potencia de menos 1 más 3, y a la potencia de menos 1 es igual a 1. Y ahora para realizar diferenciación implícita diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Al diferenciar con respecto a x si el término es un término, y lo diferenciamos con respecto a, y luego lo multiplicamos por un factor de d y de x y esto se debe a la regla de la cadena, así que para empezar tenemos la derivada de 2x a la potencia de negativo 1 con respecto a x, así que multiplicamos por 1 negativo, lo que nos da menos 2 veces x a la potencia de menos 1 que es menos 2. Más la derivada de 3y a la potencia de 1 negativo con respecto a x, lo que significa que primero diferenciamos con respecto a, y luego multiplicamos por d y de x, así que multiplicamos por menos 1 que nos da menos 3, así que sigamos adelante y cambiemos esto a menos 3, y a la potencia de menos 1 que es menos 2 y luego veces d y de x de nuevo multiplicamos por d y de x porque estamos aplicando la regla de la cadena aquí porque estamos diferenciando con respecto a x, y tenemos un término y en el lado derecho la derivada de 1 con respecto a x es 0, y ahora tenemos que resolver la ecuación para d y de x así que sigamos adelante y sumemos 2x a la potencia de menos 2 a ambos lados simplificando esta suma es 0 dejándonos menos 3. Y a la potencia de negativo 2 veces d y de x es igual a 2x positivo a la potencia de menos 2, el siguiente paso es dividir ambos lados por menos 3, y a la potencia de menos 2. Simplificando a la izquierda este cociente es igual a 1. Dejándonos con dx. Es igual a notar que el cociente va a ser negativo, así que tenemos menos 2x a la potencia de menos 2. Más de 3 y a la potencia de menos 2, así que si bien esta es la derivada correcta, reescribamos esto usando exponentes positivos si movemos x a la potencia de menos 2 hasta el denominador o a través de la barra de fracciones cambiará el exponente de menos 2 a 2 positivo, y si movemos y a la potencia de menos 2 hasta el numerador o a través de la barra de fracciones, también cambiará el exponente de menos 2 a 2 positivos, así que dx expresado usando exponentes positivos es igual a menos 2. Y a la potencia del positivo 2 dividido por 3x la potencia del positivo 2. Así que, de nuevo, cualquiera de las formas es correcta, pero se le puede pedir que exprese la derivada. Uso de exponentes positivos. Espero que esto te haya resultado útil.